Los compañeros de militancia universitaria peronista me propusieron que escribiera un prólogo a una tercera edición de Antología Pedagógica, que tiene el subtítulo y tuvo en su momento 4 años de producción político-pedagógica del peronismo en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, volcados en 15 meses de gobierno popular de la universidad. Me ha tocado a mí por razones más simbólicas que otra cosa, pues aquel material fue fruto de un auténtico pensamiento colectivo. Un pensamiento que despertó a finales de los 60 en la FAU con la creación de TUPAU, Tendencia Universitaria Popular de Arquitectura y Urbanismo. Debo comenzar entonces, inexcusablemente, con aquel despertar del cual tuve el privilegio de formar parte. Por poner una fecha, nuestra experiencia política se inició en el año 1966, exactamente el día en que las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Arturo Illia e invadieron la universidad pública. En ese momento, ni ellos ni nosotros podríamos imaginar en qué desembocaría aquello. El primer producto de aquel atropello, y el más importante, fue la respuesta inmediata y masiva de los estudiantes. Repudio unánime y resistencia activa. En la FAU, esa reacción desbordó por completo al centro de estudiantes que, en manos del reformismo de la izquierda liberal, se quedó sin política y boicoteó la acción estudiantil autónoma. Pero en todos los talleres brotaban organizadores y así una rebelión espontánea tuvo un sólido marco de funcionamiento orgánico, el cuerpo de delegados. Este instrumento funcionaba regular e internamente en 3 instancias: la Asamblea de Taller, la Asamblea de Delegados Generales y la Asamblea General de Delegados. La facultad entera funcionó masivamente con esta estructura de resistencia, a excepción de la amplia mayoría de los docentes que hicieron rancho aparte. Fueron contados los que se sumaron a la movilización estudiantil. Nosotros queríamos que se quedaran con los estudiantes y se sumaran a su lucha. Apoyábamos a los no renuncistas. La izquierda tradicional apoyaba la renuncia de los docentes como un supuesto acto de presión ilusoriamente efectivo. Luego de largos cabildeos entre los profesores renuncistas y los no renuncistas, se impusieron los primeros y en un acto de dignidad decidieron no colaborar con la dictadura y se fueron. Su patética dignidad los convirtió en desertores. Los estudiantes no podíamos darnos el lujo de renunciar y quedamos, pedagógicamente, a merced del sector más reaccionario del profesorado y, salvo honrosísimas excepciones, del más mediocre. El primer impacto de la intervención de la FAU fue entonces el incentivo de un proceso autogestionario masivo, no solo en lo político, sino también en lo pedagógico. Imprevisto beneficio de la acefalía en ambos planos. Como toda rebelión espontánea, aquella tuvo su reflujo y fue desvaneciéndose por falta de metas alcanzables. Pero la marea baja dejó en la arena a un puñado de flamantes militantes estudiantiles entrenados en la acción política de masas, que decidieron no abandonar la tarea. No recuerdo si llegábamos a ser 10, 15 tal vez. Y decidimos inaugurar una segunda etapa. Creamos TUPAU. Durante ese proceso, tan breve como intenso, habíamos madurado en lo ideológico, en lo político y en lo pedagógico. Descubrimos la falsa universalidad del saber académico, su tácita complicidad con concepciones ideológicas de uno u otro signo y, por lo tanto, desmontamos la falacia de la autonomía universitaria. Releímos la historia de nuestro país y, superando la visión liberal hegemónica, comprendimos su condición de país dependiente de los centros de poder internacionales. Con ello reconocimos el papel del peronismo como movimiento de liberación nacional. Descubrimos así las luchas del pueblo real, no el fantasiado en los claustros universitarios, y adscribimos a sus expresiones más consecuentes en la defensa del proyecto nacional y popular. Comprendimos entonces los orígenes del desarraigo e incapacidad política de la izquierda tradicional. Nuestra mirada giraba del autismo universitario al encuentro con el movimiento popular de masas. TUPAU emprendió su labor en 2 frentes.
Por un lado, buscando la confluencia con procesos similares en otras facultades, de lo que nace CENAP, Corriente Estudiantil Nacionalista y Popular, que inmediatamente se suma a UNE, Unión Nacional de Estudiantes. Por el otro, asociándose al movimiento obrero a través de la CGT de los argentinos. Ese crecimiento potenció el desarrollo político e ideológico de Tupou y reafirmó una convicción de origen. Militar en el movimiento estudiantil de masas compromete a asumir la reformulación pedagógica en consonancia con la plataforma política general. Sabíamos que el cuestionamiento del modelo dependiente y antipopular debía sustentarse en la construcción de alternativas en todos y cada uno de los campos. Había que imaginarlo todo de nuevo. Y en nuestro caso supimos que no se podía militar en la facultad sin saber qué hacer con ella. No éramos foquistas, ya éramos cuadros político-técnicos. En una reunión en la CGT de los argentinos, escuché decir a un militante obrero que, para tener autoridad moral ante los compañeros, un dirigente metalúrgico tenía que ser el mejor tornero. En Tupou intentamos seguir esa norma. Nuestro compromiso con la construcción alternativa asumió entonces como tarea específica la problemática de la arquitectura y su aprendizaje. Esta posición se reflejó en un intenso trabajo político-pedagógico dirigido a incidir sobre la conciencia y la acción de los estudiantes. Los compañeros de Tupou redactábamos y difundíamos herramientas conceptuales fruto de un desarrollo autónomo respecto de las cátedras. Asumíamos, de hecho, un papel de liderazgo sustentado en un esfuerzo autodidacta. Este liderazgo fue demandado, además, por las nuevas movilizaciones espontáneas y masivas, el cuestionamiento y destitución de los jefes de cátedra por parte de sus alumnos en el 69 y la toma de la facultad en el 71 y la realización en la FAU del 10º Congreso de la UIA, paralelo y alternativo al oficial que capitalizaría la dictadura. Los ponentes internacionales se vinieron con nosotros. Segre, Bohigas, Bofill, Banham, Aldo Van Eyck. Tupou fue actor decisivo en ese derrotero de la facultad. El primer tomo de la antología recoge gran parte de su producción escrita. La incorporación de Tupou a la JUP, Juventud Universitaria Peronista, significó otro paso adelante en su vocación político-pedagógica. Y con el acceso del peronismo al gobierno nacional con Cámpora, se daban todas las condiciones para poner en práctica, ahora desde el decanato y las cátedras, todos nuestros proyectos. Ocupamos los lugares ganados no solo por las elecciones, sino por el reconocimiento y adhesión de los estudiantes a nuestras propuestas. Nuestro accionar desde el decanato y los departamentos no fue contestado. La inestabilidad académica del periodo anterior fue sustituida por los 15 meses de trabajo más intensos y fructíferos de la historia de la facultad. Durante ese cortísimo lapso se extiende y fortalece la línea nacional y popular, que cristaliza en las experiencias como el TANAPO, Taller Nacional y Popular, primer taller de proyecto no identificado por la figura de un titular, sino por un compromiso político y social de estudiantes y docentes, y como la Federación de Comisiones Estudiantil Docentes, primera manifestación de una confluencia político-pedagógica transversal, superadora de la compartimentación de materias y talleres, largamente cuestionada y nunca antes superada en la práctica. Los aportes del decanato, los departamentos, la federación y el TANAPO, realizados durante estos 15 meses, están recogidos aún parcialmente en la segunda parte de la antología pedagógica. Como se explica en la nota del equipo editor de la primera edición, la publicación no pudo realizarse en la FAU, pues la intervención se nos adelantó. La publicamos privadamente en la imprenta de unos compañeros que, a poco de imprimirla, nos rogaron que nos la lleváramos, pues tenerla en su depósito era peligroso. Más peligroso aún era tenerla en nuestras casas. Las cargamos en auto, las llevamos al puerto, las subimos a un velero de un compañero y las arrojamos al río. Solo quedaron algunos ejemplares en desvanes y doble fondos. Ahora reflotan. Nos juntamos en el 66 por culpa de un golpe militar
y tuvimos que dispersarnos en el 76 por culpa de otro. 10 años en los que transcurrieron varias décadas de crecimiento político y cultural. Y ese desarrollo intenso y acelerado forjó un nuevo tipo de militante universitario. Lo llamamos el estudiante del pueblo. Y a uno de ellos, Ramón Cesaris, asesinado por la policía, fue dedicada la antología pedagógica. De aquella eclosión de la conciencia y la militancia nacional y popular en el estudiantado de arquitectura han pasado ya 40 años. En ese periodo, drásticos cambios han configurado una nueva realidad. Nuevas formas de alienación se instalan en la juventud y el estudiantado. El combate contra la propia dependencia no solo sigue en pie, sino que también se vuelve más difícil y no menos urgente. Las nuevas generaciones tienen ahora la palabra: servidumbre voluntaria o adhesión a la lucha revolucionaria liderada por el pueblo peronista. Los compañeros de MUP querían que en esta publicación quedase expreso un homenaje a los compañeros caídos. En Tupau perdimos muchos. Coincidiendo con todo el alma con ese deseo, quisiera agregar otro homenaje, a los compañeros que siguen naciendo y que no los defraudarán.